ya llega el momento de ponerse las pilas, Mm. de ir pensando en lo que es el inicio del nuevo curso, ¿no? Y en plantearse nuevos objetivos y nuevas metas, ¿no? Como puede ser, pues, el pensar en que dentro de un año, pues, puedo estar en esa lista de seleccionados, ¿no? En las oposiciones de secundaria, ¿no? Ese va a ser un poco, creo que el objetivo, la meta que tienen muchas de las personas que nos están escuchando en este momento. Efectivamente. Nuestra, nuestra idea de hoy, bueno, pues es contaros un poquito, pues, algunas cuestiones relativas a la prueba que consideramos que es más complicada y más compleja para un opositor de cualquiera de las especialidades de secundaria, ¿no? Que es el diseño y elaboración y posterior defensa también de una programación y de una unidad didáctica ante el tribunal. Y decimos que es la parte más complicada y más compleja porque realmente muchos de vosotros pues venís de un grado, de una temática concreta, ¿no? Ya sea lengua, historia, biología, matemáticas, inglés, ¿no? Donde os han enseñado pues contenidos relacionados con esa especialidad. Pero nadie os ha preparado para afrontar unas oposiciones de educación secundaria, ¿no? Y sí que me gustaría remarcar mucho una idea, ¿no? En este momento inicial, y es que esto no son unas oposiciones ni de lengua, ni de historia, ni de biología, ni de ninguna especialidad, sino que son unas oposiciones para ser profesor de lengua, para ser profesor de historia, para ser profesor de biología, ¿no? Entonces, eso significa que si bien la gran mayoría de vosotros pues tenéis adquiridos unos conocimientos muy profundos de vuestra especialidad, creo que a nadie hay que enseñar a estas alturas, pues, por ejemplo, cómo se comenta una obra de arte, ¿no? O cómo se hace un comentario de un texto literario, ¿no? O cómo se resuelve un problema de genética, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que es verdad que, por la experiencia que tenemos, tanto Alicia como yo, todas las personas que se enfrentan a la oposición de secundaria, pues tienen el problema principal de que no tienen experiencia ni tampoco nadie les ha enseñado a hacer una programación. Y sentimos caer como un jarro de agua fría en este momento, ¿no? Pero la realidad es que lo que has aprendido en el máster de secundaria no te vale absolutamente para nada. Y esa es la realidad. Ya llevamos mucho tiempo en este mundo de las oposiciones, tenemos mucha experiencia en este sentido y muchos opositores que llegan aquí pues lo hacen pues con esa idea de que, bueno, pues vienen del máster y creen que en el máster pues le han dado unas nociones de lo que es programar y que ellos pueden pues hacer su programación, incluso que han hecho una en el TFM. Y claro, te sorprende el acceder a esos TFM, ¿no? A esas programaciones, esas unidades didácticas que han hecho y darte cuenta de que eso que han elaborado, pues nada tiene que ver con lo que se pide la oposición y en muchas ocasiones pues estamos hablando de normativa derogada, de maneras de enfocar que son de tiempos inmemoriales y que nada tienen que ver con el enfoque actual y eso al final pues hace que el opositor o la opositora cuando llega a afrontar esta prueba pues fracase estrepitosamente y es una pena porque sí que es verdad que por la experiencia que nosotros tenemos, cuando uno ya pasa la primera prueba, pasa el temario y pasa el caso práctico y se tiene que enfrentar solamente a la programación, bueno, pues las opciones de conseguir la plaza se multiplican de manera geométrica y de manera exponencial, porque al final vas a quedar prácticamente
pues a 2 por plaza, incluso hay veces que menos. Entonces, el poder hacer una programación conforme a lo que marca la norma en el momento actual, conforme a lo que se está haciendo en los institutos, pues es bueno, pues la base fundamental, pues, para lograr el objetivo. Así que yo os animo a que toméis mucha conciencia, pues, con esta prueba, que es, ya os digo, bastante compleja para vosotros porque no habéis estudiado pedagogía y, bueno, pues hay que saber de esto, ¿no? No sé, Alicia, lo que piensas tú al respecto. Sí, no, es así, es una realidad que vemos, ¿no? Cada año cuando planteamos estas oposiciones al cuerpo de secundaria. La buena noticia es que se puede aprender, ¿no? Y yo creo que en este ambiente de que hablamos de docentes y de profesorado, hay una serie de pautas que hay que seguir y se puede aprender a programar. Uno no sabe porque haya hecho un máster, como bien decías, porque haya hecho una carrera de una determinada especialidad, no sabe programar. Y a programar se aprende y como decimos a nuestros alumnos y se dice, bueno, pues aprender se aprende haciendo. Entonces, bueno, pues yo creo que esta es un poco la, ese jarro de agua fría que tú echas y que, bueno, y el optimismo que nosotros tenemos en decir que esto se aprende y es más, no solamente se aprende, sino que se puede llegar a disfrutar de elaborar una programación didáctica, que es lo que al final nosotros pretendemos, ¿no? Es un trabajo arduo, es un trabajo duro, hay que dedicar mucho tiempo, pero hay que ser eficaces en esta tarea, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, la eficacia para no llegar desfallecidos a esta oposición y sentirse cuando uno pues al final llega a una programación didáctica y no ha sido capaz de defender aquello que ha hecho o que ha copiado, que, bueno, pues que ese sentido de fracaso, ¿no? Que hay tantos opositores que sienten cuando han visto que lo tenían en su mano y no lo han conseguido, ¿no? Por tanto, pues vamos a aprender y a disfrutar aprendiendo a programar. Bueno, Alicia, yo me quedo con dos cosas de las que has dicho. La primera es lo importante que es disfrutar. Eh, yo, por la experiencia que he tenido en dos ocasiones estando en un tribunal, no os podéis imaginar la diferencia que hay entre una persona que ha disfrutado elaborando esa programación y una persona, pues, que ha cogido una programación, pues, o de internet, o se la ha pasado el vecino o un amigo o quien sea. Hay una diferencia abismal, y el poder defender algo que tú has creado, ¿no? Es un hijo tuyo al final, ¿no? Porque lo has diseñado tú desde el principio y, bueno, pues creo que eso es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Y por otro lado, nosotros venimos a hablar también aquí de eficacia. Somos conscientes de la dificultad que tiene una oposición de secundaria. Muchos temarios rondan o sobrepasan los 70 temas. Muchas pruebas de casos prácticos son realmente complejas. Por tanto, sabemos que hay que dedicarle bastante tiempo a esa parte. Pero también somos conscientes de que si uno no prepara la segunda parte, uno puede dedicarle todo el tiempo del mundo a la primera, pero si resulta que le sale muy bien la parte A, ese tema, ese caso práctico, y luego resulta que no es capaz de culminar el proceso con una buena programación, con una buena defensa, pues al final estamos donde comenzamos, sin nada. Así que yo os animo a que veáis la preparación de la oposición de secundaria como un todo, y sí que aquí creo que merece la pena empezar por el final, eh, por dos motivos, ¿no? El primero de ellos, porque la programación lleva tiempo, porque es algo que hay que hacer de manera deliberada, reflexionada y, bueno, dedicándole, pues, el tiempo que sea necesario. Y segundo, porque creo sinceramente que una persona que hace su programación sabiendo que puede ser que no pase la primera parte, que tiene que superar ese tema y ese caso práctico, pues creo que es un indicador clarísimo del compromiso que tiene esa persona y de lo que va a poder aportar a lo que es todo el proceso, ¿no? Y todo el esfuerzo que le va a dedicar, porque si realmente uno se dedica a la programación es porque sabe que va con todo
y que va a dedicarle el 100% de las fuerzas y eso sin duda es sinónimo de éxito. Y en esta línea, pues nosotros lo que queremos es echaros una mano con esta parte que sabemos que es muy difícil, sabemos que tiene una enorme complejidad, como decía, pero que, bueno, al final os comentaremos un poquito, pues, cuáles son las estrategias que nosotros creemos que se deben de emplear para poder afrontar esta prueba, sabiendo que, como digo, pues hay que dedicarle un tiempo, pero vamos a intentar también que sea el menor tiempo posible, ¿no? Al final hay que opositar y también hay que vivir y atender a la familia y hacer deporte y muchas cosas. Bueno, la idea de esta sesión, eh, pues después de hacer esta pequeña introducción, mientras se incorporaba la gente y tal, pues es contaros cuáles son esos aspectos esenciales que se deben de tener en cuenta a la hora de programar, qué normativa tienes que emplear, cuáles son esos aspectos pedagógicos y curriculares que debes de contemplar y qué estrategias tienes que emplear para la defensa, ¿no? Y luego, bueno, pues os contaremos la propuesta que desde Tutea pues, venimos implementando en relación con la parte de programación. Por contaros un poquito, que también esto es bastante importante, ¿no? Pues quiénes somos, tanto Alicia como yo, pues nos tenéis ahí en pantalla, además de vernos. Somos inspectores de educación. Tenemos mucha experiencia en el tema de la preparación de oposiciones, de ese ayudar a gente pues que está pensando en ser funcionario del cuerpo bien de maestros o bien del cuerpo de secundaria. Por daros un pequeño dato, creo que en los años que llevamos trabajando, Alicia y yo, habremos ayudado a unas 250 personas que han conseguido la plaza. En las últimas convocatorias, en 2024, en el 22, en el 19. O sea que en ese sentido, pues hay bastante experiencia detrás y bueno, pues el haber estado como miembro del tribunal, pues es algo que creemos que es muy importante porque ayuda al opositor a saber realmente lo que se tiene, a lo que se tiene que enfrentar, ¿no? Y a lo que se tiene que atener cuando, cuando hace este esfuerzo tan grande por intentar conseguir una plaza. Y bueno, dentro de este primero de los bloques que os queremos contar, esos aspectos esenciales para programar, pues vamos a dividirlo en tres grandes bloques, ¿no? Vamos a hablaros muy brevemente pues, de la normativa, vamos a hablaros también de aspectos pedagógicos y curriculares de la etapa en la que vosotros vais a opositar, ¿no? Que es la etapa de secundaria. Por tanto, hay que conocer muy mucho el contexto de un instituto, eso es fundamental, y todos los procesos que se suceden dentro de él. Y por último, os contaremos algunas cosillas interesantes de cara a lo que es la defensa. Bueno, pues el primero de los bloques, relativo a la normativa, seguro que en el máster o por gente que conocéis, ¿no? O por cosas que leéis en las redes, pues sabéis que la normativa tiene una influencia muy grande en la oposición. Bueno, pues en secundaria, donde realmente tiene importancia es en la programación y la unidad. Y tiene importancia porque sin normativa no vamos a poder construir la propuesta. Al final, nuestra programación está basada en una legislación. Ya sabéis que nosotros pertenecemos a la Unión Europea y que cada vez tenemos un mayor impacto pues, de esta unión dentro de las políticas educativas que hay en cada uno de los países. Y ya estamos viendo pues, que hay bastantes propuestas, como puede ser la Agenda 2030, pues que nos vienen desde Bruselas, ¿no? Y que debemos de contemplar en nuestras programaciones. Puede que ser que esto suene un poquito así pues extraño y tal, pero que sepáis que bueno, pues la Unión Europea cada vez tiene un mayor impacto, ¿no? Y sobre todo lo tiene la legislación a nivel estatal. Tenéis que saber que es el Estado el que regula a nivel básico la educación a través
primero del artículo 27 de la Constitución, que es donde está recogido el derecho a la educación, y partiendo de ahí, pues sabéis que en este momento tenemos una ley orgánica con varias modificaciones. La más importante es la que se produjo en el año 2020, final del 20, ¿no? Que fue Salom Loe, y que junto con la LOE, que es el tronco, conforman el contexto normativo a nivel estatal de lo que es la normativa. Y partiendo de esta normativa, de esta ley orgánica, eh, el Estado ha diseñado un Real Decreto de currículo de secundaria que cada comunidad autónoma ha tenido que concretar y adaptar para su ámbito de gestión, ¿no? La Comunidad de Madrid pues, tiene su decreto de secundaria, Andalucía tiene el suyo, Castilla-La Mancha el suyo, Castilla y León, Extremadura, etcétera, ¿no? Las que veis aquí, ¿no? Son unas cuantas de las comunidades autónomas que tenemos en nuestro país, y que sepáis que pues, cada una tiene su regulación a nivel de normativa, que lo hace partiendo del Estado y partiendo de esa normativa europea que está por encima, pero que crea para su ámbito de gestión pues, un pequeño sistema educativo, ¿no, Alicia? Un pequeño sistema educativo que tenemos que comprender en su máxima concreción, porque eso es lo que nos va a dar las herramientas para poder afrontar la oposición de secundaria. Por eso a mí me gustaría añadir a esta idea que he dicho al principio un apellido, ¿no? Y es que estamos ante una oposición que es para profesores de lengua, de biología, pero que es una oposición que es también autonómica. Es decir, es una oposición para Madrid, para Castilla-La Mancha, para Andalucía, para Castilla y León, etcétera, lo que significa que debemos de contemplar esa normativa que tenemos en cada una de estas regiones. Y en este caso, David, que es verdad que es como se concreta cuando uno va a una comunidad autónoma, hay programaciones didácticas que existen en el mercado, me refiero en redes sociales, o que vende una programación que están basadas en una normativa general estatal, que son válidas para cualquier comunidad. Pero lo que aquí interesa es que realmente se conozca la normativa que está publicada y todas aquellas modificaciones que se van haciendo a lo largo de un curso escolar. Y en eso hay que estar al tanto siempre. Hay que empezar de cero, o sea, de cero me refiero a que hay que empezar conociendo lo primero, que parece que es ajeno a la programación, conociendo la normativa de tu comunidad autónoma. No vale solamente con poner esta es mi norma, ¿qué norma pongo? ¿No? Y pongo un listado de normativa. Es que eso luego tiene un impacto y tiene un reflejo en la programación didáctica. Esto es muy importante y es verdad que muchos de los opositores luego nos han comentado, ¿no? Cuando con nosotros han conocido, entendido la normativa, es cuando realmente han visto el valor que tiene, ¿no? No solamente ya para esta programación, este proceso, sino luego para su vida profesional, ¿no? Es algo que parece que rechazamos, ¿no? Y es verdad que es lo que nos regula en todos los sentidos. Por eso hemos tenido esa experiencia, ¿no? Es decir, vamos a desgranar la normativa y vamos a ver cómo todo lo que tú plasmas en la programación está justificado porque hay alguien que te está diciendo que lo hagas, ¿no? Te está dando muchísimas pistas, ¿no? Te dice prácticamente todo. Yo siempre digo que con un decreto de currículum, una orden de currículum según la comunidad, te va indicando muchas de las cosas que ahora vamos a seguir viendo, ¿no? Porque esto es una parte muy importante que ya digo que a veces se rechaza o a veces simplemente se pone, pero que todos estos aspectos pedagógicos y curriculares están contenidos en esa normativa. Entonces, ¿por dónde empiezo a programar? ¿Por dónde, cómo me planteo este reto, ¿no? Pues conociendo esto, ¿no? Sabiendo dónde tengo que mirar, sabiendo dónde tengo que buscar. Porque es verdad que la programación tiene mucho de creación y mucho de elaboración propia todo, ¿no? Pero es verdad que la pista sí, el camino que te va marcando la norma es fundamental. Entonces hay que conocer la organización y el funcionamiento de un instituto. A lo mejor en una programación didáctica no aparece como tal, que sí que aparece porque aparecen determinados momentos, ¿no? De quien aprueba la programación didáctica, de esa coordinación, cuáles son los documentos de un centro, todo eso hay que conocerlo, pero no solo de nombre, hay que conocer la importancia que tiene, porque entonces sale solo, ¿no? Esto en educación tiramos de un hilo y sale todo, ¿no? Pero hay que saber de qué hilo tirar. Entonces esto es importante conocerlo y esto está en la norma, no está en otro sitio, hay que saber leer y buscarlo, cómo se organiza un instituto, qué documentos tiene, qué órganos de coordinación, qué función tiene cada uno. No solo para
elaborar la programación también, sino para esa defensa que luego tengo que hacer de mi programación y de las preguntas que me puedan hacer los profesores que trabajan en un instituto. Yo tengo que dominar, el opositor tiene que saber cómo funciona el instituto. Pero es que además esos principios pedagógicos sobre los que los que se entronca nuestra programación didáctica están también en la propia normativa. Yo me los puedo imaginar o me los puedo inventar, pero ¿por qué si los tengo todos ahí? ¿No? Esa trabajo en equipo que hay que potenciar, esa atención a la diversidad, esa formación estética, creatividad, cómo hay que trabajar la lectura. Todo eso son temas o líneas transversales que son principios pedagógicos que independientemente de que yo haga una programación de filosofía, una programación de matemáticas, una programación de historia, tienen que estar. Y eso es lo que da un toque de calidad a la programación didáctica. Y es donde se ve que uno es docente y que está concretando mi currículum, que domino, que ya he demostrado que domino el conocimiento de una determinada especialidad, soy capaz de llevarlo al contexto de un aula, ¿no? Porque para eso nos estamos preparando, como decías, David. Y luego están los elementos curriculares que son fundamentales conocerlos, no solo de nombres, yo sí voy a insistir, vamos a insistir siempre mucho en esto, ¿no? Sino empaparse en lo que son. Cuando uno entiende cómo está estructurado el currículum, parece complicado y lo es, pero entendiéndolo empieza a ese hilo, ¿no? Ese hilo del que hay que tirar, que en este caso sería el perfil de salida, ¿no? Que es un término nuevo que incorpora la LOMLOE y que hay que entender porque nunca hay que perder de vista. Y esos elementos curriculares que en algunos casos algunos habrán oído nombrar, en algunos casos algunos los nombran mal porque están desfasados, ¿no? Porque ya hay que hacerlo con una normativa, con la normativa actual, bueno, que nos va definiendo esos elementos y que no solamente es definirlos, sino cómo se entroncan, cómo se articulan y cómo dan una visión global de cada una de las materias. Por tanto, este conocimiento que viene de la norma, que hay que ir entendiendo, como estaba diciendo, y que hay que buscar esa aplicación en nuestra programación didáctica. Hay dos elementos clave que aquí señalamos, hay otros muchos, ¿no? Pero como elementos claves que hay que conocer antes de ponerse a programar, porque hay un error que se comete muchas veces y que es que uno, bueno, pues venga, ¿qué pongo aquí en la evaluación? Hay un conocimiento previo que hay que tener, una formación previa que hay que tener para poder luego dar una solución a cómo voy a incluir a todos los alumnos en mi programación, cómo voy a evaluar, qué instrumento voy a utilizar. Pero antes tengo que saber, ¿no? Esta tenemos la experiencia todos de que primero sé, de primero tengo el conocimiento y después puedo aplicar, ¿no? Entonces, todos estos aspectos es muy importante que se tengan en cuenta. Y esto uno solo no puede, porque uno dice, bueno, voy a hablar de evaluación. ¿Quién no ha sido alguna vez evaluado? Entonces hay un peligro que es que yo voy a reflejar en mi programación didáctica aquello que han hecho conmigo. Pues todo el mundo hemos estado en un aula, ¿no? Y a veces una programación didáctica se convierte en trasladar en un papel lo que yo ya he hecho o he oído en las redes, o alguien que ha dicho, pues no, yo creo que hay que sacar el fruto de la lectura, del conocimiento y de la explicación que se le puede dar de todos esos elementos a un opositor para decir, tú ahora sabes esto, no estás solo, ahora aplícalo como tú quieras, reelabóralo, ¿no? Pero tienes que tener una base clara, real, actualizada y cierta. Y todo esto, enlazando con lo anterior, ¿no? Lo encontramos en la norma de todas las comunidades autónomas que hay que dominar, hay que dominar. Y bueno, en relación a lo que acaba de decir Alicia, pues si algo hay que destacar es ese conocimiento que nos va a permitir poder afrontar esta prueba con la máxima de las garantías. Dentro de estas estrategias para la defensa, la primera de la que tenemos que hablar es esta, y es que tú te vas a tener que enfrentar al tribunal. El tribunal te va a escuchar y el tribunal te va a preguntar. Entonces, si tú, como muy bien dice Alicia, no entiendes qué sentido tiene la inclusión, qué sentido tiene la evaluación, qué sentido tiene esa vinculación de los elementos curriculares, qué es cada uno de ellos, por qué realizo esta intervención y no realizo otra, pues entonces eso está condenado al fracaso. Una de las cosillas que los tribunales dan más importancia, pues es a eso, a que el opositor realmente muestre un conocimiento comprensivo de lo que está exponiendo, porque eso es lo que hace filtrar a aquellas personas que han copiado su programación, que se la han dejado, qué tal, de una persona que realmente se lo ha trabajado, lo ha preparado bien
Y no solo eso, sino que también es un técnico educativo. Es decir, entiende lo que está haciendo. Hay algo que decía también Alicia que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y es que todos hemos sido evaluados, todos hemos estado en un aula, pero el reproducir ese tipo de estrategias es al final lo que te lleva a la nada. Porque ¿qué sentido tiene que un profesor no conozca, valga la redundancia, el sentido de la evaluación? ¿Por qué evalúa? ¿O por qué lleva a cabo tal medida con un alumno pues con TDAH o con un alumno TEA, un alumno con una discapacidad visual, auditiva? Es decir, yo creo que es muy importante saber y conocer el sentido de lo que hago, porque eso es lo que nos va a hacer poder defender nuestra propuesta ante el tribunal. Y bueno, ya sabéis que las personas estamos, no sé si diseñadas para ver el error. Entonces, cuando estás en un tribunal, y lo hablo desde mi experiencia más cercana, pues al final te vas fijando en aquello en lo que hierra el opositor, ¿no? Entonces es muy fácil pillar a una persona que, bueno, pues sabe los nombres de las cosas, pero realmente no sabe ni el sentido que tienen, ni cómo se vinculan, ni cómo se relacionan. Y eso, vuelvo a repetir, no te lo han explicado en el máster de secundaria, por mucho bueno, pues te leas los programas de estos másteres y te digan que es que te preparan para ser profesor de secundaria, bueno, pues alejado de la realidad totalmente. Otra de las cuestiones muy importantes de cara a lo que es la defensa de la programación tiene que ver con la comunicación verbal y la no verbal. Esto es algo que hay que trabajar mucho. Al final, nosotros, bueno, tenemos un programa que llevamos trabajando sobre él desde hace mucho tiempo, que se llama Enamora al Tribunal, porque creemos que estas herramientas de comunicación verbal y no verbal son determinantes de cara a poder eh, defender y convencer de que realmente lo que yo estoy contándole al tribunal es que tengo fe ciega en ello. Y tengo fe ciega en ello porque sé que realmente puede funcionar, porque es realista, porque es una propuesta innovadora. Y eso hace, relacionado con el tercer indicador, que mostremos seguridad, ¿no? Y que mostremos seguridad, sobre todo en un contexto en el que no la vamos a tener que jugar también, ¿no? Porque si hay algo que marca la diferencia en una defensa, pues es que la persona sea innovadora, pero que conozca también el contexto del instituto, que conozca el contexto del aula, el contexto del alumnado y que, bueno, pues tal como poníamos de título a nuestra pequeña charla, pues sea una programación innovadora, sí, pero con coherencia, que es lo importante, ¿no? Y de esa manera es como vamos a poder sorprender al tribunal, ¿no? El sumar innovación y coherencia es al final lo que permite avanzar a la educación, permite, partiendo del contexto que tenemos, pues seguir mejorando las propuestas didácticas que hacemos, ¿no? Y eso es lo que realmente va a sorprender al tribunal. Porque, y vuelvo a hablar otra vez de mi experiencia, una de las cosas por las que mucha gente o bien va al tribunal porque va voluntario, ¿no? O va porque le toca por sorteo, o porque tiene que estar o obligado, al final es el intentar aprender de las propuestas de otros opositores, ¿no? Entonces, el tribunal está muy pendiente y quiere sorprenderse, ¿no? Con cada una de las personas que van allí a exponer y en muchas ocasiones también a dar solución a muchos de los problemas que ellos tienen en el aula, ¿no? Porque no os olvidéis que las personas que os van a evaluar son profesores de instituto de la especialidad y dan clase en primero de la ESO, en cuarto de la ESO, en segundo bachillerato y tienen problemas y tienen circunstancias pues que no les funcionan o tienen algún problema con la atención de algún alumno o con las familias. Entonces, muchas veces se va al tribunal a encontrar respuestas. Entonces, el poder dar respuestas al tribunal es lo que va a hacer pues, que le podamos sorprender, ¿no? Y que le podamos
pues ganar para que nos dé esa calificación que todos esperamos. En este caso hablabas, David, y hay algo importante de esta parte oral, que es el título que pone, no es la defensa de la programación, es decir, no es una lectura de la programación, que podría ser, pues oye, leo, ¿no? Como en algunas comunidades se lee el tema, pues yo podría decir, bueno, me lean, no, es que tengo que defender cada una de las decisiones que he tomado. Por eso, ahí está un poco la dificultad que se encuentra en esta parte, ¿no? En primer lugar, la normativa, hemos dicho la importancia que tiene, pero claro, hay que aplicarla correctamente. Se ven muchas programaciones con normativa derogada y esto es una realidad porque hay tantísima normativa y se sigue regulando. O sea, de aquí no decimos, bueno, pues esto ya está estable, esto se ha quedado. No, es que hay que estar al día de todo lo que se va publicando, de todas las correcciones de errores, que las hay. Entonces es importante el estar al tanto. Eso es muy difícil hacerlo, ¿no? Si uno no tiene, no sabe dónde buscar, ¿no? No sabe dónde tiene que leer. Entonces, por eso es importante el acompañamiento, ¿no? En este tipo de trabajo, ¿no? De elaboración de la programación didáctica. Y además no solamente hay que conocer el conocimiento de mi propia materia, ¿no? Hay que tener conocimiento, pues estamos hablando de inclusión, estamos hablando del diseño universal para el aprendizaje, estamos hablando de las multitareas, estamos hablando de las taxonomías, estamos hablando de procesos cognitivos que hay que incorporar a la programación para poderle darle un sentido. No únicamente la programación no es algo plano que yo hago y que reflejo en un papel, sino que le tengo que dar vida. Esa vida se da con un conocimiento profundo y sobre todo multidisciplinar, ¿no? Como estamos hablando. Eso es lo que impide el tener una visión solamente de un elemento, ¿no? La propia educación, ¿no? Es algo global, es algo interdisciplinar, multidisciplinar que hay que conocer, ¿no? Pero también existe un peligro y es que hay que también poner un poco un límite, ¿no? A ese conocimiento, porque si no, uno puede estar intentando ver metodologías, innovaciones, leer miles de artículos, ver qué es lo que pongo, cuando realmente lo que hay que poner, ¿no? Y saber incorporar en nuestra programación es seleccionar aquello que realmente funciona, ¿no? Y aquí hablaríamos de evidencias científicas que hay que conocer, ¿no? Porque si no podemos estar hablando o defendiendo en nuestra programación un tipo de metodología, un tipo de atención a la diversidad o de un instrumento de evaluación que realmente ya está descatalogado, ¿no? Entonces es importante estar actualizado en metodología y actualizado en innovación. Eso quizá es lo más difícil, porque la materia entendemos que uno la domina, ¿no? Pero didácticas, innovaciones, estudios, informes que existen, ¿no? Esa actualización es fundamental. Y además competimos, ¿no? Se compite con mucha gente, ¿no? Cuántos miles de opositores, ¿no? En esa plaza. Sabemos que hay un cribado, ¿no? Un cribado en los temas, que cuando empezamos con la programación didáctica, esa competitividad se vuelve más fuerte, porque yo tengo que sacar la mejor nota posible. Y en un tema podemos, bueno, pues con un poco los conocimientos que tenemos, podemos tener suerte, ¿no? Yo creo que el factor suerte en el caso de la programación didáctica no existe. Bueno, siempre existe un poquito, ¿no? Vamos a dejarlo así. Pero es verdad que hay un mucho, ¿no? Pues un 95% del trabajo de cada uno, de la actualización, de lo que marca la diferencia con otro opositor, porque en sí misma la programación didáctica la podemos encontrar en Internet de cualquier centro educativo. Pero eso, vuelvo a insistir, es un documento plano. A la programación hay que darle vida y a la unidad didáctica, ¿no? Y luego existe el hándicap enorme del tribunal, ¿no? Y existe bueno, pues unos criterios que tenemos que conocer, pero también somos valorados, son valorados por personas con su propia formación, con su propia experiencia didáctica, experiencia escolar, sus propias ideas, ¿no? Entonces aquí esta parte que también tiene un tanto por ciento, ¿no? En la programación didáctica, en la calificación, ¿no? Final que se obtenga, como se puede un poco disminuir este efecto es en dar unos aspectos coherentes. Yo creo que volvemos a la palabra coherente porque realmente cuando uno ve una progresión, una coherencia en la defensa de la programación, la valoración se vuelve más objetiva. Entonces, ahí sí que pues tenemos que ayudar, ¿no? Y tenemos que entender qué significan esos criterios del tribunal, estudiarlos despacio y dar las pistas para dar al tribunal lo que está buscando, ¿no? Y esas son las enormes dificultades que hay, porque ya no se trata solamente de programar, sino una serie de aspectos colaterales, podemos decir, que hay que introducir en la programación y que hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Porque a veces pues lo hacemos peor, ¿no? Cuando hablábamos de innovación, en lo anterior, a veces una programación demasiado innovadora, sin tener una estructura, un eje vertebral, resulta realmente inaplicable, ¿no? No es viable, con lo cual se cae, ¿no? Entonces, pues hemos hecho un gran esfuerzo, hemos hecho en hacer un trabajo que realmente luego no ha tenido el efecto.
Entonces volvemos a insistir en estas dos palabras, ¿no? Que un poco vamos insistiendo en ellas a lo largo de toda la exposición. Coherencia es, es una de ellas y eficacia, ¿no? Vamos a unir esas dos cosas para poder realmente hacer una programación que podamos defender con todo lo que tenemos, ¿no? Yo he elegido esto y lo defiendo y soy capaz de defender este instrumento de evaluación y soy capaz de defender esta metodología. Por eso hay que prepararlo adecuadamente, ¿no? Yo creo que todo en educación, casi todo, hay cosas que no, casi todo es defendible. Dame una programación y te digo cómo puedes defenderla. Siempre bajo la normativa, siempre al amparo de las nuevas investigaciones, de las nuevas metodologías, ¿no? Dame eso, pero yo te tendré que dar las herramientas para que tú seas capaz de defender eso que tú has escrito, ¿no? Si no lo has escrito desde el principio. Por eso hay gente que hace una programación pasable o buena, pero no es capaz de defenderlo. Y no hay que olvidar que la programación hay que defenderla. No tiene que estar preciosamente escrita, que también, pero hay que defender eso que tú has escrito. Y eso es lo que llamamos, ¿no? Eso de dar vida a esa programación didáctica. Bueno, pues sabiendo todo eso, tanto Alicia como yo, pues hemos diseñado una propuesta que creemos que puede ayudar mucho o te puede ayudar mucho a superar todos estos problemas, ¿no? Que te vas a tener a los que te vas a tener que enfrentar en la oposición, ¿no? En la preparación de la parte B, ¿no? Y es pues un curso de programación y unidad didáctica que te va a ayudar de la mano de inspectores de educación que no sé si me gustaría hacer aquí un pequeño inciso, ¿no? Por si, sobre todo aquellas personas pues, que acaban de terminar con el máster, ¿no? La carrera hace poco, pues no saben muy bien pues, cuáles son las funciones de un inspector de educación. Bueno, pues tenéis que saber que los inspectores de educación somos los encargados de supervisar las programaciones didácticas en los centros educativos. Por tanto, no hay en el sistema educativo en la actualidad ningún profesional que tenga un conocimiento tan alto de la elaboración de la programación como es un inspector de educación. Sobre todo porque es el encargado de supervisar las programaciones de los centros, de ver que se acomoda a la normativa, de ver que hay una coherencia entre la práctica del aula y la propuesta pedagógica del centro. Es decir, toda esa experiencia que nosotros tenemos como inspectores de educación, pues es lo que venimos a traer aquí en este curso de programación y unidad didáctica, en el que queremos pues, que aprendáis a programar paso a paso para que podáis diseñar una propuesta realmente innovadora, ajustada a la normativa y, sobre todo, lo más interesante de esta propuesta, pues es que es una propuesta de carácter integral, por así decirlo, casi como un todo en uno, ¿no? Es decir, uno entra a este curso, empieza a comprender, empieza a entender qué es esto de la programación didáctica y termina con su programación corregida y con la exposición de la misma realizada ante un profesional altamente cualificado, o bien de la especialidad o bien un inspector. Alicia, vamos a contar un poquito, si te parece, cuáles son pues, los elementos más importantes de este curso partiendo de lo más importante, ¿no? Como tú decías, la formación. Claro, la formación, por eso ya no es solamente elaborar una programación didáctica, porque tiene que salir de algo, ¿no? Tiene que salir del conocimiento que podamos ir dando de esa formación en currículum, formación en evaluación, formación en diversidad, es decir, esa formación que uno tiene, ese bagaje que tiene que tener para poder trasladarlo luego a su programación didáctica. Por tanto, va a haber una formación básica, esto es como cuando a uno no quiere resolver un problema de matemáticas y no le importa la teoría, sino que quiere cómo se resuelve, ¿no? Esa prisa que muchas veces se tiene, dame la receta mágica, ¿no? Pues esas 10 ideas para hacer una programación didáctica. Elabora tu programación didáctica en media hora. Todas esas cosas, bueno, pues a lo mejor se venden muy bien, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que todos los que nos están viendo, que están encaminados, ¿no? A la tarea de enseñar, saben que hay una formación previa, ¿no? Nosotros insistimos mucho en esta formación previa para luego poder elaborar y ganar en eficacia, ¿no? Porque entonces ya tengo menos dudas y sé cuál es la línea que tengo que seguir.
y en la planificación que tenemos, de elaboración poco a poco, paso a paso, con esa explicación que se les va a dar, van a ser capaces de entenderla mucho mejor, ¿no? Y si no se entiende, pues lo vamos a acompañar, ¿no? Con esas sesiones semanales de tutoría para, pues, insistir en esos conceptos más importantes o esas dudas que se pueden ir planteando. Es decir, hay una formación que les puede dar cierta autonomía para poder ir trabajando con esa planificación y esa elaboración poco a poco, y luego existe un acompañamiento que les tenemos que dar, ¿no? Porque ya estamos viendo que sin acompañamiento esta tarea realmente sería para mí imposible o al menos muy difícil, y luego va a suponer una angustia tremenda, ¿no? También somos testigos, David, de la ansiedad que genera cuando uno ha pasado la primera prueba o está al final y se da cuenta que la programación no está preparada, ¿no? Y la programación no se prepara en un mes, ni se prepara en media hora, ni se prepara en 30 días, ¿no? Yo creo que la programación, como nosotros planteamos, es desde el principio con tranquilidad, tranquilidad que podemos tener, pero sí con esa formación no pensar que estamos perdiendo tiempo, sino que es un tiempo que luego se gana con una planificación pensada para llegar de manera sosegada y con ese acompañamiento para decir dónde tienen que insistir, cómo tienen que aplicar esto, cuál es esta metodología más adecuada, ese feedback que le vamos a dar de cuando hagamos esa corrección final. Y además hay algo importante, ¿no? Porque cada uno le planificamos el ritmo, pero esa revisión que se hace, ¿no? Al final, cuando ya podemos ver si realmente esa programación tiene coherencia. Pero cuando se van corrigiendo las partes poco a poco, la verdad es que es muy difícil porque no se puede ver la programación de manera aislada. La programación es un documento que desde la introducción hasta la webgrafía y bibliografía que se ha utilizado tiene que tener una coherencia, tiene que tener ese hilo que va dando, pues, suavidad a la exposición, ¿no? Esto es como uno puede ir en un coche, ¿no? Pues un coche que va tranquilo y va con una velocidad constante, o puede ir a trompicones, ¿no? Eso es lo que ocurre muchas veces en una programación, y uno además al final termina mareado y agotado de este viaje que planificamos. Por tanto, les hemos planteado esta base de elaboración, de esa revisión final tan importante para decirles, oye, esto es coherente, esto no es coherente, mira para atrás, ¿no? Esto sirve para darle un sentido, que realmente tenga sentido esa programación, y luego esa preparación de la parte oral, ¿no? Tan importante de defensa. Has hecho una buena programación, pero ahora tienes que defenderla, no vale solamente con esa primera parte fundamental, ahora te vamos a decir qué guión tienes que preparar, qué estrategias puedes utilizar, y te vamos a decir, ahora defiéndelo delante de un especialista, porque es el que te va a decir si realmente lo estás defendiendo bien, ¿no? Quien no ha hecho una exposición, una defensa antes de ese momento real de la oposición, no tiene capacidad de reaccionar y decir, oye, puedo mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que atendemos con este curso, David, todas las partes de la programación, les damos un sentido a todo lo que hemos intentado estar explicando, y realmente pues esperamos con esto conseguir que al menos sea un viaje agradable, ¿no? Hasta llegar al final con cierta, bueno, pues con cierta holgura, ¿no? Y con decir satisfechos del trabajo elaborado. Si se hace una buena programación didáctica, como hemos estado indicando, con un buen acompañamiento, es una programación que nos puede servir para sacar la plaza, lógicamente, pero incluso para luego poder ir mejorando esa programación. Esta primera reflexión que nosotros hacemos es fundamental para tener un documento muy válido, ¿no? Un documento que nos sirva no solamente para la oposición, que nos va a servir, sino para ese crecimiento que lo vamos a ver, ¿no? Como somos unos cuando empezamos la programación didáctica y somos otros cuando la acabamos. Nosotros también nos lo han dicho los alumnos, ¿no? Que independientemente del resultado, muchas veces dicen, pero es que he aprendido, ¿no? A programar, que es algo que tendremos que hacer durante toda la vida, ¿no? Con ese acompañamiento que es clave y fundamental para lograr esta coherencia que les ofrecemos, ¿no? Y que queremos garantizar para una programación didáctica que debe tener, y la unidad didáctica como consecuencia, lógicamente, ¿no? Esta unidad son dos partes dentro de esta elaboración global de esta programación didáctica, ¿no? A mí, Alicia, me gustaría, por cerrar esta parte también, destacar pues, esa preparación integral que vamos a hacer de la parte B de la oposición, ¿no? De esta parte oral de defensa de programación y de unidad didáctica. Como bien decía Alicia, puedes encontrar pues, en Internet gente que te vende 10 ideas claves para hacer una programación, estrategias para tal, o un curso de programación donde te cuentan cuestiones meramente de carácter teórico, ¿no? Aquí vamos a hablar de cosas teóricas, sí, pero vamos a llevarlo a la práctica, para que al final tú puedas hacer tu programación
pueda ser corregida por un especialista y al final puedas hacer tu defensa. Porque si no lo haces así, si no te planteas el objetivo de decir yo cuando me apunto a un curso, pues tengo el objetivo de hacer algo, un producto, ¿no? Pues al final cualquier curso de estos que hay en Internet se puede quedar como, como lo que hacemos muchos, ¿no? De comprarnos un libro de inglés pensando en que con eso nos vamos a sacar un certificado de idioma, ¿no? Y al final, pues empiezas con las primeras lecciones y te terminas aburriendo y cansando, ¿no? Eso es lo que pasa en la gran mayoría de cursos relacionados con la programación, ¿no? Que pueda haber en el mercado, ¿no? O en internet o tal, porque, bueno, te hablan de nociones, de cosas, pero te dejan solos. Aquí nosotros lo que planteamos es pues, un conocimiento profundo de lo que es programar, una planificación diseñada paso a paso para construir en base a lo que vamos entendiendo, ¿no? Un acompañamiento, veréis que estaremos pues, todas las semanas resolviendo dudas que podéis tener, dudas concretas además, y dudas que vosotros tengáis respecto a tu programación, no dudas generales, sino respecto a lo que tú estás haciendo y luego si yo fuese desde luego opositor, para mí lo que tendría muchísimo valor, pues es esa revisión de la programación conjunta, ¿no? Que se va a hacer al final y esa defensa online que vamos a hacer escuchando pues, cómo es tu propuesta didáctica y dándote, bueno, pues sobre todo ideas de mejora y cosillas que creemos que pueden tener un mayor impacto en el tribunal. Y bueno, básicamente, pues es eso lo que queríamos comentar respecto a nuestra propuesta para este curso de secundaria, ¿no? De personas que están interesadas en hacer pues esa programación didáctica que les ayuda a conseguir el objetivo. Tenéis aquí los datos para poder acceder pues, a la información de manera pues, más detallada, ¿no? Sintética, si os descargáis el dossier y os dejamos también el correo y un teléfono por si queréis contactar en algún momento.